el control de los microorganismos, ¿no? Y eso lo hacemos básicamente con diferentes procedimientos, como usando agentes físicos, químicos o si no mecánicos, ¿no? Como ustedes verán, ¿no? ¿Qué es lo que busca, digamos así, los investigadores, los estudiosos de los microorganismos? Ciertamente conocer, ¿no?, al microorganismo, ya sea una bacteria, un hongo, un parásito, un protozoario, pero más que todo, conociendo el microorganismo, determinar un agente antimicrobiano, un antibiótico que pueda eliminarlo, ¿no? Y más aún a esos microorganismos que están asociados a enfermedades, ¿está bien? Entonces, esta parte va a hablar un poco sobre eso, ¿no? Los diferentes agentes físicos, químicos y hasta mecánicos que ayudan a controlar la presencia de microorganismos, ¿está bien? Por ejemplo, si yo voy a utilizar agentes físicos, yo sé que en la literatura el elemento más utilizado para el control de microorganismos es el calor, ¿está bien? El calor en diferentes condiciones, ¿no? Yo puedo utilizar el calor, por ejemplo, en un procedimiento de calentamiento, por ejemplo, del agua. El agua es una solución líquida, caliento el agua a una determinada temperatura hasta la condición de ebullición, que está en 100 grados centígrados, y esa concentración de calor, ¿no?, enfrentada al microorganismo va a generar que, ya sea un instrumento, ya sea algún objeto, ¿no?, a ese contacto de temperatura, pues mueran o se destruyan, ¿está bien? Entonces hay un efecto de la ebullición, ¿no?, a una determinada temperatura contra la presencia de un microorganismo, ¿está bien? Y eso es lo más común, ¿no? No sé si ustedes a veces, por ejemplo, el día lunes me he ido, por ejemplo, a almorzar a una de esas chicas del centro de Lima, y lo primero que me dan un recipiente con agua hirviendo, y ahí colocan una cantidad de cubiertos, ¿no?, entre cucharas y tenedores. ¿Qué están haciendo ahí? Pues agua hervida, 100 grados centígrados, y contactando con los cubiertos que por alguna forma pueden estar contaminados, ciertamente, ¿no? Pasan por un proceso de limpieza, pero ese contacto con el agua a 100 grados centígrados pues reduce más la presencia de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, el hecho mismo, ¿ustedes han tomado molientes? El moliente, por ejemplo, ¿qué es el moliente? Él tiene agua hirviendo ahí, y sus vasos, ¿qué hacen? Los meten, pues, ¿no?, ese contacto con el agua caliente, ebullición. Y saca, ¿no? Y ya hay un efecto, claro, reducido, pero hasta cierto punto ese contacto con el calor a esa temperatura también reduce la presencia de microorganismos. Digo reduce porque puede ser de que en ese recipiente pueda haber, por ejemplo, algún microorganismo con condiciones extremas de resistencia al calor. Son esos microorganismos llamados esporulados, ¿no? Géneros, por ejemplo, como Bacillus, como Clostridium, son microorganismos esporulados que toleran tranquilamente temperaturas de 100 grados centígrados. Entonces, ciertamente, la ebullición a 100 grados centígrados reduce la presencia de microorganismos, pero no te genera un efecto esterilizante, total de destrucción de microorganismos. ¿Está bien? Entonces, como referencia, por ejemplo, cuando yo hablo de temperatura, hemos visto ebullición, 100 grados centígrados, vemos también algunas condiciones extremas, ¿no? Por ejemplo, una bacteria, por lo general por su condición al calor, puede tomar tres niveles, ¿no? Ser ciclófila, ser mesófila y ser termófila. Es decir, vivir en temperaturas bajas, ciclófila, intermedias, mesófilas, y temperaturas altas, ¿no?, por encima de 45 grados centígrados, ¿no? Y las bacterias patógenas, por general, son mesófilas, viven a temperaturas entre 20 a 45 grados centígrados. Ahí están la mayoría de bacterias patógenas, ¿no? La Escherichia coli, el Clostridium, está el Streptococcus, muchos patógenos están ahí en esa condición. Cuando uno hace, por ejemplo, un cultivo, ¿no? O sea, tengo mi planta, tomo una muestra, hago la siembra, ¿qué condiciones le doy para que crezca? Ciertamente, el medio de cultivo tiene nutrientes, pero también tengo que darle condiciones de tiempo y temperatura. ¿Y eso lo hago dónde? En la incubadora. Ustedes han visto, la incubadora de la temperatura, una condición muy importante para que la bacteria crezca. Si yo pongo esa temperatura, 37 grados centígrados,
probablemente casi la mayoría de bacterias que han sido obtenidas de muestras propias, como la saliva, plata y otras, va a haber, ¿qué cosa? Crecimiento de bacterias. Pero acá ocurre lo contrario. Si yo, en vez de ponerle 37 grados centígrados, le pongo lo otro, ¿no? Una temperatura baja, 4 grados centígrados, 6 grados centígrados, fría, ahí las condiciones cambian. El efecto va a ser inverso. Si acá crece bastante 37, a 4 y a 6 grados centígrados, el crecimiento a veces es nulo. Porque de alguna forma el frío inactiva un poco el metabolismo bacteriano, ¿no? O sea, la inhibe, digamos, su mecanismo de reproducción, de multiplicación, se bloquea y por tanto pues no crece, no desarrolla. ¿Sabes? Entonces, el frío actúa básicamente como ¿qué? Como un bacteriostático, ¿no? Inhibe, bloquea la actividad metabólica. ¿Sí? Pero no las mata, ¿sí? Ahora, eso también lo vamos a ver, ¿no? Entre una temperatura óptima y una temperatura relativamente fría o extrema. ¿Sí? Y lo que es lo clásico, ¿no? ¿Qué hago yo para controlar microorganismos? Por acción del calor, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, ustedes son odontólogos, están en proceso de formación, pero ya tienen su material de diagnóstico, su espejo, su botador, espejo, pinza, explorador, lo tienen siempre, como elemento básico para hacer diagnóstico. Pero todo ese instrumento tiene que pasar primero por un proceso de descontaminación, después, vamos a decir, utilizamos algún agente químico y al final, ¿qué cosa? Lo esterilizamos, ¿no? Lo hacemos básicamente con calor, ya sea calor seco o calor húmedo, ¿no? En el caso de calor seco, usamos los hornitos, algunos tienen hornitos en casa, para hacer su queques, eso mismo se puede utilizar para esterilizar nuestros instrumentos. Si son metálicos, es muy útil, digamos así. Y lo otro ya es la autoclave, que es como una especie de cilindro o una olla así cerrada, ¿no? Herméticamente sellada, vamos a decir así, que pues permite, aparte del calor y la temperatura, generar también presión, ¿no? Por eso, cuando yo esterilizo un instrumento, como es algo metálico, ¿no? Por lo general el horno es de mucha utilidad. Y cuando yo utilizo el horno, le tengo que dar ciertos parámetros, ¿no? Ustedes más o menos conocen. Lo clásico es trabajar, por ejemplo, valores, en el caso de calor seco, entre 180 grados centígrados por una hora. ¿Sí? Una hora. Y puede haber elementos fluctuantes. O sea, si yo elevo mi temperatura, por lo general el tiempo va disminuyendo. ¿Está bien? Es un patrón de uso más o menos estandarizado. Ahora, en el caso del calor húmedo, aquí, ¿quién trabaja? El vapor, ¿no? Porque estos, vamos a decir, autoclaves son, digamos, como calderos, ¿no? Como ollas, calderos, donde hay una base donde recepciona líquido, hay una fuente de calor, caliente líquido, ese líquido se va evaporando y se va distribuyendo. Importante, la distribución del calor en condición de vapor hace de que se meta a diferentes áreas más internas, más distantes del instrumento, aparato, el material, ya sea vestimenta, guantes, materiales plásticos, y genere un efecto bastante directo, ¿no? Si estos elementos están contaminados o tienen sobre su superficie algún tipo de microorganismo. El efecto del calor, por lo general, es un proceso de, vamos a decir así, ¿no? Coagulación de proteínas a nivel citoplasmático, ¿no? Y mecanismos de oxidación que se ha podido ver como un efecto o mecanismo de acción, ¿no? Ahora, eso que estamos viendo al final logra, ¿qué cosa? La destrucción de los microorganismos, ¿no? La eliminación en forma general. El calor, por lo general, genera la muerte de la bacteria. ¿Sí? Y en el caso de los autoclaves, ¿no? Tenemos tres condiciones básicamente que generar para que se elimine el microorganismo. Uno es la temperatura, que está en promedio más o menos de 120. El tiempo puede ir entre 15 a 20 minutos y la presión es de una atmósfera. Teniendo estos valores, ¿no? Que son los parámetros que tienen que conseguirse en un autoclave, se llega a la eliminación total de los microorganismos. Aquí se eliminan bacterias, hongos, parásitos, protozoarios, virus,
¿no? Hasta los famosos bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Los más que conocemos. Se elimina todo, ¿está bien? Entonces, esa es la forma más efectiva de reducir la presencia de microorganismos a una condición casi cero, ausencia de ellos, con calor único. Y ahí están todos los parámetros que más o menos se entienden. Ahora, otro agente físico muy utilizado para el control de microorganismos es ¿qué cosa? La radiación UV, ¿está bien? O la radiación ultravioleta. Esto es un elemento bastante interesante porque mientras que el calor ante un producto, ya sea plástico, ya sea hasta, digamos así, de telas, ¿no? Como ropa, vestimenta, puede generar algún tipo de daño, ¿no? Usted coloca en su horno, a ver, no sé, su chaqueta, más seguro que pasado a 180 grados, por 10-20 minutos ya se está sancochando, se está, digamos, desintegrando, ¿no? Se va, como tiene nylon, tiene algodón, una mezcla se va alterando, ¿no? Igualmente, colocamos, por ejemplo, material en plástico, igualmente se va deformando, ¿no? Entonces, el calor en sí es utilizado para ciertas cosas, ¿no? Pero no para materiales que son muy sensibles al calor. Entonces, para eso, la radiación UV es un elemento de mucha utilidad. La luz que genera estos fluorescentes o focos emisores de UV permite eliminar microorganismos a nivel de superficie. Recuerden esto, a nivel de superficie, pero no a profundidad. ¿Está bien? Esa radiación llega y lo que hace por lo general es alterar un poco el gen, ¿no? Actúa sobre los pares de bases hidrogenados, translocación, y eso genera pues, una alteración del sistema cromosómico. Al final, el ADN cromosómico y al final esa bacteria muere. Entonces, la radiación UV tiene un efecto, digamos así, lesivo, final, efecto bactericida. Y básicamente lo utilizamos para que materiales que son muy sensibles al calor y que puedan deformarse. Por lo general lo trabajamos en donde, en áreas, por ejemplo, hospitalarias, ¿no? Ven ustedes en los quirófanos, hay fluorescentes emisores UV para limpiar toda la superficie y no dejar ningún contaminante. Lo otro es también ese equipo, ¿ven ustedes ahí? Hay un equipo ahí, que es una cámara de flujo. Eso tiene un poco emisor de UV, ¿no? Se trabaja para poder evitar contaminantes, ¿no? En el medio continuo. Lo utilizamos mucho para hacer cultivos, para hacer estudios microbiológicos. Por ejemplo, trabajar en este ambiente, que ustedes pueden ver, sería lo ideal en un ambiente más cerrado, ¿no? Tenemos ventanas abiertas, por ejemplo. No, eso no es muy bueno porque eso atrae polvo, atrae el tecito que carga microorganismos y en los medios de cultivo se puede sentar. Y es por eso que a veces hemos hecho la siembra, pero después aparece otro microorganismo por ahí, que no está en el sitio de siembra. Es una cosa muy contaminante. Lo recomendable es que tengamos un ambiente cerrado. Y eso lo replica bien o lo maneja bien la caminera. ¿Saben? Muy bien, siguiendo un poco con los ejemplos. Cuando yo voy a trabajar UV, genera un efecto lesivo, un efecto destructivo en la bacteria. ¿Saben? El daño es básicamente el nivel de su genoma, de su ADN. Y la utilidad es básicamente trabajo a superficie y no a profundidad. Sobre ese efecto vamos a ver, digamos así, cómo relacionar con diferentes bacterias, ya sean las positivas, las negativas, o lo que podría darse por un ejemplo, ¿no? Bacterias esporuladas y no esporuladas. ¿Qué tipo de bacterias esporuladas conoces? Ejemplos de bacterias esporuladas. ¿Qué me dices ahí? Bacillus anthracis. Claro, el género Bacillus tiene en su grupo de especies bacterias que son básicamente esporuladas, ¿no? Que son las que están en el medio ambiente, sean polvo, río, contaminado. Es uno de ellos, ¿cierto? ¿Saben? Y las formas vegetativas son aquellas que no tienen esa condición, están en su medio ambiente, viviendo con su condición típica, ¿no? De pared, citoplasma, membrana y otros componentes. ¿Saben? Entonces, eso es, agentes físicos. Otros son los agentes químicos. En este caso, los agentes químicos, esta es algo que ya conocemos y lo utilizamos de forma rutinaria.
¿Quién no utilizaba, por ejemplo, alcohol, el oxigenada, el mertiolate, una diversidad de agentes químicos para limpiar o desinfectar superficies? Acá vienen también dos conceptos que son importantes. La desinfección, por lo general, es un procedimiento asociado a componentes inertes. Por ejemplo, el piso, yo lo desinfecto. ¿Sí? Y el producto o agente químico tal vez está en una mayor concentración, ¿no? Por la condición propia inerte de la estructura, de la superficie, del mueble, del componente. Mientras que cuando yo utilizo un agente químico para la piel, una mucosa, como puede ser, por ejemplo, un alcohol o yodado, la misma clorexidina u otros elementos, pues aquí la concentración es bastante baja, ¿no? Y no me genera un efecto lesivo, de toxicidad o afección a la superficie. A esos componentes los conocemos como antisépticos. Entonces, todo lo que es antiséptico es viable para ser utilizado en piel y mucosa. Mientras que los desinfectantes, ¿no? Los desinfectantes puede ser la clorexidina, perdón, puede ser el hipoclorito de sodio, la lejía, ¿no? Hay superficies, ¿no? Muebles, desinfectan. ¿Está bien? Pero el antiséptico no. El antiséptico es para usar básicamente en piel y tejidos. Y tal vez sea el mismo agente químico, pero ¿qué cosa es? Una reducida concentración. Muy bien. Y ahí tenemos una variedad, ¿no? El alcohol, como mencioné, ahora, de alcohol los más utilizados es el 96%, el 70%, ¿no? Y de ellos se recomienda que si vas a la piel, el de 70, el de 96 es más que todo para aplicar, ¿no? Se utiliza mucho para hacer extracciones de compuestos químicos, extractos, preparados, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene una función, ¿sabes? Ahora, ¿cómo yo evalúo el accionar de estos agentes químicos? Bueno, el test es bastante sencillo. Se conoce como un test tipo agentes químicos, ¿ya? Y por lo general estos test son poco conocidos. Miren, ¿se acuerdan las placas de agar? Y las químicas de siembra. A ver, por la característica de este tipo de siembra que estoy haciendo, ¿cuál de ellas son las que hemos más o menos mencionado en las prácticas pasadas? ¿Qué tipo de siembra sería la que he aplicado? Una siembra por diseminación. Y esas siembras son utilizadas, ¿qué cosa? En procedimientos tipo agentes químicos o antibiogramas. Básicamente es el patrón, ¿está bien? El más utilizado para eso. Y mira, yo tengo acá la placa sembrada en forma total con la bacteria. En este caso puede ser un estafilococcus o puede ser una Escherichia coli. Son bacterias que estructuralmente son diferentes, porque una será positiva y otra será negativa. Y aquí la diferencia marca básicamente qué cosa, la paredes son bastante distintas entre estos dos grupos. Muy bien, coloco la bacteria y luego voy a colocar los discos. Discos que son como papel de filtro de 6 milímetros por lo general, y a esos distintos yo les voy cargando con 10 o 20 microlitros de cualquiera de estos agentes químicos y otros. Cargo, dejo el disco, hago una pequeña presión, lo voy distribuyendo de forma equidistante y luego lo que voy a hacer acá es, vamos a decir así, voy a pasar por un proceso de incubación, más o menos como se hizo cuando hicimos diferentes técnicas de siembra, ¿no? Igual, todo lo que siembras y vas colocando en el disco pasa por un proceso de incubación. 37 grados centígrados, ahí 24 a 48 horas en condiciones de aerobiosis. Y lo que vas a ver después de ese proceso es, ciertamente, tus discos, la bacteria ha crecido en todo el medio, pero van a haber zonas, ¿no?, donde vas a ver alrededor del disco como áreas claras, transparentes, donde no hay crecimiento. Eso se conoce como halos de inhibición. Halos de inhibición. Y eso lo puedes percatar reconociendo en los diferentes agentes químicos que vas utilizando. En algunos no se van a generar, en otros son más pequeños, en otros más grandes. De eso va a depender un poco de
compuesto químico y tal vez de la concentración que tenga ese compuesto químico. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a diferenciar entre uno y otro halo generado es básicamente el tamaño. Yo mido con mi reglita, ¿sale? Y al medir, comparo con el otro y defino cuál de ellos genera qué cosa, un mejor efecto o un mayor efecto antibacteriano sobre esa bacteria. Si trabajo sobre esta Helicobacterius, ahora, si trabajo para, digamos así, Escherichia coli sobre Escherichia coli. ¿Está bien? Entonces, este es un procedimiento bastante sencillo de cómo evalúo el efecto de los agentes químicos sobre una determinada bacteria. Al final, evalúo qué cosa, a los límites. ¿Está bien? Muy bien. Otra forma de cómo reduzco o controlo la presencia de microorganismos es por procedimientos mecánicos. ¿Está bien? Los procedimientos mecánicos son básicamente procedimientos de barrido, abrasión sobre una superficie. Por ejemplo, si yo tengo mi mesa sucia, ¿qué puedo usar? Puedo usar un trapito con agua simplemente y con ello, por ejemplo, estoy limpiando y estoy reduciendo la presencia de microorganismos. Hay veces no lo reduzco al 100%, pero sí voy eliminando, ¿no? En otros casos puedo utilizar, por ejemplo, el ultrasonido. O en otros casos, para ciertas soluciones, como el agua o algún tipo de compuesto líquido, la filtración. Todo ello conlleva, por ejemplo, a mecanismos, básicamente, procedimientos mecánicos, ¿no? Para la eliminación y control de microorganismos. ¿Está bien? Digamos, muy bien visto el proceso de la filtración, ¿no? Es como una especie de matraz, un quitasaco, ahí en el centro hay como membranas, ¿no? Con diámetros de 0.2 micrómetros que evitan ¿qué cosa? El pasaje de bacterias. Recuerden que mientras tengas un fluido con bacterias, y estas están por lo general en un rango, ¿no? De 0.5, 0.8 hasta 2, hasta más micrómetros, siempre ante este filtro de porosidad de 0.2 micrómetros se van a retener. Por tanto, lo que filtra o pasa va a ser un líquido libre de microorganismos, libre de bacterias, ¿no? Lo cual condiciona pues, a un compuesto, una sustancia, pues, digamos, sin microorganismos, ¿sí? Por lo menos bacterias, que es lo que más se podría, digamos así, ¿no? Entonces, hay procedimientos que ayudan, por ejemplo, al control y a la reducción de presencia de microorganismos, ¿no? Hablamos de los físicos, los químicos y los procedimientos mecánicos. ¿Está bien? Muy bien. Vayamos a ver otro concepto. El antibiograma. ¿Está bien? El antibiograma es un procedimiento estandarizado, con protocolo, que trata de evidenciar cuál es el nivel de sensibilidad que tiene un microorganismo a un determinado antibiótico. Hemos podido ver en la teoría pasada que los antibióticos, ¿no? Tienen diferentes orígenes, ¿no? Ya sea de origen natural, sintético, semisintético, ¿no? Tiene clasificación dependiendo de su condición, ¿no? Espectro, gran espectro, moderado espectro, bajo espectro, o dependiendo de los grupos químicos que van formando el antibiótico, ¿no? Beta-lactámicos, ¿no? Y otros más, ¿sabes? Pero lo que importa acá es un poco definir bien, primero, la técnica que va a determinar el nivel de sensibilidad que tiene la bacteria causante de una enfermedad. Por ejemplo, vamos a ver, usted sufre, a ver, le digo, ¿no? De una forma rutinaria, de dolores de garganta. Por ejemplo, ya va a llegar de acá unos meses invierno, ¿no? En invierno muchos de las personas sufren a veces de faringitis, dolor de garganta, ¿no? Fastidio a nivel de esa zona, ¿no? Y hay veces las personas, cuando se complica en un cuadro infeccioso, comienzan a tomar antibióticos, ¿no? Y los antibióticos por lo general pueden generar, pues, si no son bien tomados a su concentración, en el tiempo adecuado, a su nivel de resistencia. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo ideal sería aislar la bacteria que está causando este cuadro inflamatorio de faringitis y una vez aislada, enfrentarla con una diversidad de antibióticos que ya se conocen, que están como primera línea o segunda línea en el manejo de esas patologías o contra esos microorganismos,
y definir si ese antibiótico le genera pues, un efecto lesivo, ¿no? O sea, que la bacteria es sensible, la bacteria tiene un nivel intermedio de sensibilidad o es resistente al antibiótico. ¿Cómo llego a esa conclusión? Desarrollando un antibiograma. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa hago entonces? La paciente, tomo el ejemplo acá de ella. Ella tiene un cuadro de faringitis a repetición. Cada 15 o 30 días se presenta el cuadro. Ella va con su médico y el médico le receta. Aparentemente calma, pero después pasa una semana o 2 semanas y nuevamente comienzan a molestar, a fastidiar y el problema se hace cruento más y más. Entonces el médico dice, bueno, lo que te estoy dando entonces tiene un efecto momentáneo, mejora, pero no logra controlar la enfermedad, porque nuevamente se activa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a algo más específico. Tomo una muestra, un hisopado de esa zona faringe inflamada, esa está con pus, ¿no? Hace una siembra en un medio específico, hace diferentes procedimientos con medios diferenciales para poder identificar la bacteria, y una vez que ya he identificado, podría encontrarse como agente causal al Streptococcus pyogenes, por ejemplo, que es uno de los más comunes de los microorganismos causantes de faringitis. Ya tengo la bacteria, ya la he podido identificar, pero ahora lo que tengo que hacer para poder eliminarla es, ¿qué cosa? Hacer un antibiograma. ¿Está bien? Por eso es que cuando uno se hace este tipo de procedimiento, lo que le piden como primera opción, ¿qué cosa es? La muestra. Es muy común ver infecciones urinarias que se repiten constantemente en pacientes jóvenes y adultos también. ¿Por qué? Porque a veces el antibiótico que le dan no es el más adecuado, y para eso hay que identificar al microorganismo y dar algún antibiótico que genere un efecto de sensibilidad adecuado para eliminarlo. ¿Sí? Entonces, tenemos como ejemplo el ejemplo de la, vamos a decir así, de la faringitis. Entonces, yo identifico, por ejemplo, un Streptococcus pyogenes, ¿no? Vamos a decir así. Y ese microorganismo tiene que pasar previamente por una preparación para, digamos, ser cultivado, ser sembrado en ese caso. Yo tengo que tener esta bacteria en un nivel de turbidez del 0.5 de Manparra, así se llama, es un nivel de dilución donde hay un nivel de turbidez bastante bajo, pero inadecuado para hacer el procedimiento de deshielo. 2. La cantidad que utilizo para este tipo de procedimiento son 100 microlitros. Esto es llevado a la planta y luego sembrado por diseminación. Una vez hecho el procedimiento de siembra por diseminación, yo voy a colocar discos, pero ya no discos cargados con agentes químicos, sino con antibióticos, ¿no? Amoxicilina, penicilina, penicilina, ciprofloxacino, clindamicina, tetraciplinas, una diversidad de antibióticos que lo tenemos con el manejo de primera línea para tratar enfermedades, ya sean gram positivas o gram negativas. ¿Está bien? Entonces, estos discos de acá son discos con antibióticos, ¿no? Que por lo general están en concentraciones de microgramos, ¿no? 10 microgramos, 20 microgramos, 30 microgramos. Va a depender un poco del antibiótico a usar. ¿Está bien? Ahora, una vez colocados los antibióticos, ¿qué pasa? Tengo que darle temperatura y tiempo. Entonces va por un proceso de incubación. La incubación, como hemos dicho, es más o menos a 37 grados centígrados. El tiempo, 24 o 48 horas. Y recuerden, esto es en condiciones de aerobios. ¿Está bien? Viendo pasado el tiempo, en los aparatitos que están ahí, los incubadores, ustedes conocen ya, vemos esto. Retiro la placa y lo que voy a encontrar es que la bacteria ha crecido en toda la superficie de la placa, pero en ciertas zonas alrededor del disco encuentro nuevamente esos halos de inhibición. ¿Saben? Halos de inhibición. Y esos halos de inhibición son para mí, ¿qué cosa? Medibles. Medibles, pero no comparables entre un antibiótico y otro, sino comparable con una tabla. Aquí en el antibiograma lo que se busca es que la medición de cada halo sea comparable con una tabla. Y esto es importante porque la tabla es un procedimiento ya
digamos, estandarizado que te va a definir, según el valor comparativo de los sanos de los diferentes antibióticos, 3 niveles. Un nivel de sensibilidad, un nivel intermedio y un nivel de resistencia. Si, por ejemplo, tuviese ese antibiótico y no me genera ningún tipo de daño, pues acá claramente me dice de que este antibiótico pues, es, digamos, no genera ningún efecto sobre la bacteria. Pero puede hacer que este antibiótico me genere, por ejemplo, este daño, que acá se dé un efecto. Pero, según medición de tabla, este valor me quede, por ejemplo, acá, en resistente. Lo cual me indica también que viene un efecto acá, pequeño, positivo, su nivel de uso es nulo, porque la bacteria es resistente a este tipo de antibiótico. Entonces, con esto quiero llegar, ¿no? Que no siempre la presencia de un algo en un antibiograma me indica de que la bacteria es sensible a ese tipo de antibiótico, sino que tiene que ser previamente comparado con una tabla. ¿Está bien? La tabla ya tengo más en consenso, hay todo un protocolo para poder definir estos 3 niveles. ¿Qué es lo que busca el antibiograma? Bueno, encontrar antibióticos que den esta característica de sensibilidad. Sensibilidad. Es decir, de que la bacteria, ante el uso del antibiótico, pueda morir o llegar a una condición de inactividad metabólica. Es decir, o bien que sea bacteriostático o que sea bactericida. ¿Está bien? Entonces, eso busca, teniendo ya, por ejemplo, el resultado, habiendo todo hecho este procedimiento, por ejemplo, el paciente, la laboratorista reporta, ¿no? Se ha eliminado esta bacteria y tenemos que esta bacteria es sensible, por ejemplo, para amoxicilina más ácido clavulano, para acitromicina y para moxifloxacina. 3 antibióticos que hacen efecto, pero son resistentes para penicilina G, son resistentes para litomicina, son resistentes, por ejemplo, para clorquinolona. Entonces, el médico ya viendo esto, ni loco va a dar esto. Ayuda mucho a definir qué cosa, el uso del antibiótico de forma mucho más específica. Para esto se hace, lo cual va a resultar un efecto positivo en la recuperación del paciente. Por ello, la utilidad de los antibiogramas, que en el mejor de los casos sería o se haría en la mayoría de procedimientos para tratar a un paciente, ¿no? Que tiene un cuadro infeccioso, por bacteria o por otro agente microbiano, ¿no? Muy bien, eso sería lo que vamos a hacer hoy día, es eso, ver diferentes experimentos donde hemos aplicado calor, ¿no? Ya sea en ese caso la temperatura o algún agente físico como el UV, donde hemos aplicado diferentes agentes químicos o donde hemos aplicado antibióticos contra diferentes bacterias y ver qué cosa resultaba básicamente, ¿no? Haciendo lectura y midiendo los anos de inhibición. ¿Está bien? Midiendo los anos de inhibición. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta en relación a esto que se ha explicado? Una consulta. El antibiótico tetraciclina es una tetraciclina, ¿no? ¿Qué tipo es un bacteriostático, por lo general. La aminociclina es un derivado de la tetraciclina, ¿no? Igual que la dicloxaciclina y otros más. Si está en esa línea, debe ser básicamente un bacteriostático de amplio espectro, ¿no? Abarca un gran número de bacterias, pero no mata ni elimina las bacterias, sino inhibe metabólicamente, inactiva, ¿no? Y claro, estaría pues formando parte del pool de antibióticos, ¿no? Que se utiliza en un antibiograma, ¿no? Hace mucho tiempo que trabajaba mucho con tetraciclinas en calidad bucal. Ahora se utiliza para ciertas enfermedades, básicamente problemas periodontales, ¿no? Cuando hay cuadro de periodontitis severa, grado 3, o nivel de severidad 3 o 4, se puede utilizar, por ejemplo, algunas tetraciclinas, ¿no? Muy bien, chicos, a ver, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos a las mesas para ir avanzando, ¿está bien?